Marta siempre ha sido una mujer de fuerza inquebrantable, pero cuando perdió su trabajo y fue abandonada por su marido, su vida dio un vuelco. Sola, con 2 hijos que mantener y una carga cada vez más pesada, Marta se encontró al borde del colapso. Pero, ¿qué pasó cuando cruzó el umbral entre la vida y la muerte? ¿Quién fue la misteriosa figura que apareció en su hora más oscura? ¿Y qué secretos reveló esa presencia que dejó a Marta sin respuestas y llena de nuevas preguntas? Mientras lucha por comprender el significado de esta experiencia, Marta se enfrenta a preguntas que nunca imaginó que enfrentaría. ¿Qué impacto tendrá esta revelación en tu vida? Y, más importante aún, ¿qué les depara el futuro a ella y a sus hijos? Esta es una historia que desafía la lógica y conmueve lo emocional. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Marta era una mujer de 38 años, nacida en Sevilla, que siempre se destacó por su fuerza y determinación. Casada con Carlos durante 15 años, tuvo 2 hijos, Lucía, de 12 años, y Miguel, de 8 años. Marta trabajaba como contadora en una empresa local, donde se dedicaba por completo a velar por el bienestar de su familia. A pesar de tener una vida sencilla, Marta era feliz, encontrando alegría en las pequeñas victorias del día a día y en el amor que sentía por sus hijos. Sin embargo, en los últimos meses la vida de Marta empezó a desmoronarse. La crisis económica golpeó a su empresa, que acabó cerrando sus puertas. Marta, que era la principal fuente de ingresos de la familia, quedó sin trabajo. La situación financiera rápidamente se volvió desesperada, las facturas se acumulaban y el miedo al futuro se convirtió en una constante en su vida. Carlos, incapaz de soportar la presión, comenzó a retirarse, volviéndose más frío y distante. Con el paso de los días la tensión en casa de Marta aumentó. Carlos, que ya no se sentía feliz en su matrimonio, decidió abandonar a Marta y a los niños. Sin muchas explicaciones, salió de la casa, dejándola sola para afrontar todos los desafíos. Marta se sintió traicionada, devastada, pero sabía que no podía permitirse el lujo de desmoronarse. Tenía 2 hijos que criar y una vida que mantener, aunque no sabía cómo lo haría. La rutina de Marta se convirtió en una lucha diaria por la supervivencia. Comenzó a hacer pequeños trabajos para tratar de mantener sus facturas al día, pero el dinero nunca fue suficiente. Cada día que pasaba, la desesperación aumentaba. Pasaba las noches despierto, pensando en cómo pagar la próxima factura, cómo poner comida en la mesa. La ausencia de Carlos fue pesada, pero lo que más dolió fue ver la expresión de preocupación en los rostros de Lucía y Miguel, quienes comenzaban a comprender la gravedad de la situación. Marta empezó a sentirse abrumada. El estrés constante comenzó a afectar su salud. Tenía frecuentes dolores de cabeza, cansancio que no desaparecía y dolor en el pecho que la acompañaba todos los días. Sin embargo, ella continuó luchando, tratando de mantener las apariencias, tratando de proteger a sus hijos de la cruel realidad que les sobrevino. Se sentía sola, sin apoyo, y la presión de ser la única responsable de la familia la consumía. Con el tiempo, Marta empezó a aislarse. Evitaba a amigos y familiares, avergonzada de la situación en la que se encontraba. El orgullo y el miedo al juicio le impidieron pedir ayuda y cargó sola con la carga. Cada día parecía una batalla perdida y Marta comenzó a cuestionar su capacidad para continuar. Los niños, aunque intentaron ser fuertes, se dieron cuenta de que algo andaba mal, lo que solo aumentó el peso que Marta llevaba sobre sus hombros. Esa mañana, Marta se despertó sintiéndose más débil que de costumbre. El dolor en mi pecho que había estado ignorando durante semanas estaba empeorando, irradiando hacia mi brazo izquierdo. Aún así siguió su rutina, preparando el desayuno a Lucía y Miguel y llevándolos al colegio. Marta intentó ignorar su malestar, creyendo que podría superarlo un día más. Sin embargo, algo dentro de ella gritaba que necesitaba ayuda, que algo andaba muy mal. De regreso a casa, Marta sintió que su cuerpo estaba al borde del colapso. Intentó tumbarse en el sofá, esperando que el descanso aliviara el dolor y el cansancio, pero nada parecía funcionar. El dolor en su pecho se intensificó y Marta comenzó a sentir una oleada de pánico. Le temblaban las manos, el sudor le corría por la cara y la respiración se hacía cada vez más difícil. Intentó llamar a una amiga, pero el teléfono se le cayó de las manos temblorosas, lo que aumentó su desesperación. Marta sintió que estaba perdiendo el conocimiento. La habitación a su alrededor empezó a girar y su visión se volvió borrosa.
Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El miedo se apoderó de su ser, y lo último que pensó fue en sus hijos, en cómo serían si algo le pasara a ella. Marta cayó al suelo de la sala, sin poder moverse, sin poder gritar pidiendo ayuda. La oscuridad comenzó a envolverla y sintió como si la estuvieran alejando de todo. De repente el dolor y el pánico desaparecieron. Marta sintió una extraña ligereza, como si flotara fuera de su cuerpo. Miró hacia abajo y se vio tirada en el suelo, inmóvil, sin vida. La visión de su propio cuerpo inerte la asustó, pero al mismo tiempo, había una extraña sensación de paz. Marta se sentía en un lugar diferente, un lugar donde el tiempo y el espacio no existían como ella los conocía. Mientras flotaba en ese espacio desconocido, Marta empezó a ver destellos de su vida. Momentos felices y tristes pasaban ante sus ojos, como una película de ritmo rápido. Vio el día de su boda, el nacimiento de sus hijos, las peleas con Carlos, los momentos de desesperación que había enfrentado sola. Cada imagen la hacía cuestionarse sus elecciones, sus decisiones y un profundo sentimiento de tristeza la envolvía. Marta empezó a preguntarse si ese sería el final. Si estuvo a punto de dejarlo todo atrás, sus hijos, su vida, sus luchas. La idea de irse sin poder cuidar de Lucía y Miguel la atormentaba. Quería luchar, quería volver, pero no sabía cómo. Mientras estos pensamientos la abrumaban, Marta sintió una presencia a su lado, algo que no podía ver pero que podía sentir con claridad. Era una sensación de calidez y consuelo, que la hacía sentir menos sola en ese momento de desesperación. La presencia junto a Marta empezó a hacerse más clara. Era una figura que irradiaba luz y serenidad, una figura masculina que parecía estar ahí para protegerla. Marta, aunque asustada, sintió una inexplicable confianza ante la presencia de aquel ser. No era alguien que ella conociera, pero había algo familiar en su aura, algo que la hacía sentir segura, como si alguien la cuidara y entendiera su dolor y sus miedos. El hombre se acercó a Marta, su rostro todavía un poco confuso, pero sus ojos brillaban con profunda compasión. Marta intentó hablar, preguntar quién era y qué estaba pasando, pero antes de que pudiera formar las palabras, él habló con una voz suave y reconfortante. «Tranquila, Marta, todo irá bien», dijo. Aquellas palabras, aunque sencillas, trajeron paz inmediata a Marta, como si todo el peso que llevaba se hubiera aliviado por un instante. Marta miró al hombre, todavía sin entender del todo lo que estaba pasando. «¿Quién eres?», finalmente logró preguntar, su voz salió como un susurro. El hombre sonrió, una sonrisa que irradiaba bondad. «Soy alguien que está aquí para ayudarte a encontrar tu camino», respondió, sin dar muchos detalles. Marta sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Cómo podría ayudarla? ¿Y qué significó encontrar el camino? La conversación con aquel misterioso ser hizo que Marta comenzara a reflexionar sobre su vida como nunca antes lo había hecho. Pensó en todas las decisiones que había tomado, las dificultades que había enfrentado y la forma en que siempre se había relegado a un segundo plano para cuidar de los demás. «No sé qué hacer», confesó Marta sintiéndose vulnerable. «Estoy tan cansado de luchar, tan perdido». El hombre le tomó la mano con firmeza y la miró profundamente a los ojos. «Eres más fuerte de lo que crees, Marta. Y no estás sola, nunca lo has estado». Estas palabras resonaron en el interior de Marta, golpeándola como una verdad que había olvidado en el camino. Una sensación de esperanza comenzó a surgir en su interior, mezclada con dudas y miedo a lo desconocido. «¿Pero cómo puedo continuar?», preguntó, todavía luchando contra la desesperación. «Estoy al borde del abismo, no sé cómo seguir adelante». El hombre siguió mirándola con ternura. «La respuesta está dentro de ti, Marta. Confía en ti misma y encontrarás el camino de regreso». Marta sintió una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Era como si el hombre le hablara directamente a su corazón, tocando las heridas más profundas de su alma. Ella comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas no eran de desesperación, sino de alivio. «Quiero volver», dijo, con la voz entrecortada. «Quiero luchar por mis hijos y por mí». El hombre volvió a sonreír, satisfecho con su decisión. «Así que vuelve, Marta. Y recuerda, no estás sola». Marta sintió un cambio a su alrededor. La sensación de estar flotando comenzó a desaparecer y sintió como si la volvieran a meter en su cuerpo.
El hombre que había estado a su lado, la reconfortante presencia que la guiaba, comenzó a alejarse lentamente, su figura cada vez más borrosa. «Recuerda, Marta», le dijo antes de desaparecer por completo, «la fuerza está en ti». Esas palabras resonaron en su mente cuando la oscuridad que la rodeaba comenzó a disiparse. De repente, Marta se despertó en el suelo de su salón, jadeando y desorientada. El dolor en su pecho había disminuido, pero seguía ahí, como un recordatorio de lo que acababa de experimentar. Miró a su alrededor, tratando de entender si lo que había sucedido era real o solo un sueño. Pero las palabras del hombre, el sentimiento de paz y la decisión de luchar todavía estaban frescos en su mente. Marta supo que algo profundo había cambiado dentro de ella. Con dificultad se puso de pie, su cuerpo todavía se sentía pesado y débil. Cada movimiento parecía un esfuerzo enorme, pero había una nueva determinación dentro de ella. Marta sabía que necesitaba cuidarse, que no podía seguir ignorando las señales de su cuerpo y de su mente. Necesitaba ser fuerte, no solo para sus hijos, sino también para ella misma. «Puedo hacer esto», susurró para sí misma, tratando de creer sus propias palabras. Marta miró su reloj y se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Los niños estaban a punto de regresar de la escuela y ella necesitaba estar lista para darles la bienvenida. Fue al baño, se lavó la cara y se miró en el espejo. El reflejo que vi fue el de una mujer cansada, desgastada por la vida, pero que todavía tenía una chispa de esperanza en sus ojos. «Soy más fuerte de lo que creo», se dijo, repitiendo las palabras que el hombre le había dicho. Aún temblando, Marta empezó a pensar en cómo reorganizaría su vida. Sabía que necesitaba ayuda, tanto médica como emocional. Decidió que buscaría un médico, alguien que pudiera orientarla sobre cómo cuidar su salud. También decidió que ya no afrontaría todo sola, necesitaba apoyo, necesitaba compartir su carga con alguien en quien confiaba. Marta se dio cuenta de que pedir ayuda no era debilidad, sino un acto de valentía. Mientras esperaba que los niños regresaran del colegio, Marta hizo una lista mental de las cosas que tenía que hacer. Tenía muchas decisiones difíciles por delante, pero ahora sentía que tenía la fuerza para afrontarlas. La experiencia que acababa de vivir, aunque aterradora, había despertado algo en ella, un deseo de vivir que creía haber perdido. «Todo va a estar bien», se repitió, tratando de convencerse de esta verdad. En los días siguientes, Marta puso en práctica las decisiones que había tomado. Lo primero que hizo fue concertar una cita con el médico. El diagnóstico no fue una sorpresa: estrés extremo, que estaba afectando gravemente su salud. El médico recomendó un tratamiento cardíaco, así como una terapia para ayudar a Marta a lidiar con el estrés y la ansiedad. Ella aceptó la recomendación con determinación, consciente de que debía hacerlo no solo por ella misma, sino también por sus hijos. La terapia fue un paso crucial en la recuperación de Marta. En las sesiones pudo desahogarse sobre el abandono de Carlos, su miedo constante a fracasar como madre y la presión insoportable que sentía al ser la única responsable de la familia. La terapeuta ayudó a Marta a comprender que no necesitaba cargar sola con todo el peso y que era importante cuidarse a sí misma para poder cuidar a los demás. Poco a poco, Marta empezó a darse cuenta de que dentro de ella había fuerzas que ni siquiera sabía que existían. Además del tratamiento y terapia médica, Marta empezó a buscar un nuevo trabajo, pero con una nueva perspectiva. Decidió que no se sometería a ningún trabajo que la agobiara aún más. Buscó algo que pudiera equilibrar con el tiempo que necesitaba dedicar a sus hijos y a su propio bienestar. Después de semanas de búsqueda, encontró un trabajo a tiempo parcial que, aunque no era ideal económicamente, le permitía estar más presente en casa. La relación de Marta con sus hijos se empezó a mejorar notablemente. Con más tiempo y energía pudo dedicarse a ayudar a Lucía y Miguel con sus tareas escolares, participando en sus actividades e incluso creando momentos de diversión familiar, algo que hacía mucho tiempo no ocurría. Los niños notaron el cambio en su madre, quien ahora estaba más tranquila y más atenta a sus necesidades. Esto trajo una nueva armonía al hogar y Marta sintió que por fin estaba recuperando el control de su vida. Marta también comenzó a reconectarse con amigos y familiares que había alejado durante los momentos más difíciles. Se dio cuenta de que el aislamiento solo había empeorado su situación y que el apoyo de quienes la rodeaban era esencial para su recuperación. Las conversaciones con amigos cercanos que antes se evitaban ahora se han convertido en fuentes de consuelo y aliento. Marta empezó a sentirse más segura y confiada en sus decisiones.
Mientras reconstruía su vida, Marta también empezó a cuidar más su salud física. Además del tratamiento cardíaco, comenzó a hacer ejercicio ligero, a comer mejor y a tomarse tiempo para descansar. Estos pequeños cambios tuvieron un gran impacto en su estado de ánimo y energía. Comenzó a sentirse más fuerte, más capaz de afrontar los desafíos que estaban por llegar. Su experiencia le enseñó que, para cuidar de los demás, primero necesitaba cuidarse a sí misma. Conforme pasaban los días, Marta no podía dejar de pensar en la experiencia cercana a la muerte que había vivido. Ese sentimiento de paz, la reconfortante presencia del hombre y las palabras que le dijo continuaron resonando en su mente. La fuerza está dentro de ti. Marta sabía que esta experiencia no era solo un sueño o una alucinación, era algo más profundo, algo que la tocaba a un nivel que todavía estaba tratando de comprender. Marta empezó a reflexionar sobre el significado de aquella experiencia. ¿El hombre que vio fue un ángel, un guía espiritual o simplemente una manifestación de su subconsciente en un momento de estrés extremo? Independientemente de la respuesta, sabía que el mensaje era claro: necesitaba creer en sí misma, confiar en su propia fuerza para superar la adversidad. Esta nueva comprensión la hizo sentir más conectada con su espiritualidad, algo que nunca antes había explorado profundamente. La experiencia también hizo que Marta reevaluara sus prioridades. Antes, estaba completamente concentrada en sobrevivir, mantener las apariencias y asegurarse de que sus hijos no sufrieran. Ahora comprendió que era importante encontrar un equilibrio entre cuidar a los demás y cuidar a sí misma. Comenzó a buscar actividades que le trajeran alegría y satisfacción personal, sin sentirse culpable por ello. La experiencia le enseñó que para ser una buena madre y una buena persona necesitaba estar en paz consigo misma. Marta también empezó a valorar más los momentos sencillos de la vida. El tiempo que pasó con sus hijos, las pequeñas victorias diarias e incluso los momentos de silencio y reflexión se volvieron preciosos. Aprendió a ver la belleza en las cosas pequeñas, algo que antes no podía hacer porque estaba muy concentrada en las dificultades. Su experiencia le enseñó a reducir el ritmo, apreciar cada momento y vivir con más presencia y gratitud. Otro cambio significativo fue la forma en que Marta empezó a afrontar los desafíos. Antes cualquier obstáculo parecía insalvable, algo que la dejaba paralizada por el miedo y la inseguridad. Ahora veía los desafíos como oportunidades de crecimiento, como posibilidades de aprender más sobre sí misma y la vida. La experiencia cercana a la muerte le dio una nueva perspectiva sobre la resiliencia y la capacidad humana para superar las dificultades, incluso cuando todo parece perdido. Mientras Marta seguía reflexionando sobre lo sucedido, empezó a sentir un profundo sentimiento de gratitud. Gratitud por estar viva, por haber recibido una segunda oportunidad para rehacer su vida y por haber aprendido lecciones valiosas que la ayudarían a ser una persona más fuerte y consciente. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora sentía que estaba mejor preparada para afrontarlo. Con el tiempo, Marta se dio cuenta de que su experiencia no solo fue un punto de inflexión en su vida, sino también una fuente de inspiración para encontrar un nuevo propósito. Comenzó a pensar en cómo podría utilizar lo que había aprendido para ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares. Marta sintió que había una misión que cumplir, algo que podía darle un nuevo sentido a su vida. Marta empezó a involucrarse en grupos de apoyo para madres solteras y mujeres que enfrentaban dificultades similares a las de ella. Continuó compartiendo su historia, hablando de su experiencia cercana a la muerte y de cómo la ayudó a encontrar la fuerza para seguir adelante. Para su sorpresa, muchas mujeres se identificaron con su historia y comenzaron a buscar su consejo y apoyo. Marta se dio cuenta de que al compartir su viaje, estaba ayudando a otros a encontrar esperanza y fortaleza. Además, Marta empezó a plantearse la posibilidad de volver al colegio. Pensó en estudiar algo relacionado con la psicología o la consejería, áreas que podrían ayudarla a formalizar su deseo de ayudar a otras personas. Aunque la idea de volver a la escuela era atemorizante, especialmente con las responsabilidades que todavía tenía, Marta sintió que este era el siguiente paso en su viaje de crecimiento personal. Quería convertir su experiencia en algo positivo, algo que pudiera impactar la vida de otras personas. Los hijos de Marta, Lucía y Miguel, también se beneficiaron de esta nueva etapa. Comenzaron a ver a su madre como un ejemplo de resiliencia, alguien que, a pesar de todas las adversidades, encontró la manera de salir adelante con fuerza y dignidad. Marta se convirtió no solo en una figura materna, sino también en una fuente de inspiración para sus hijos. Ella les enseñó, a través de su propio ejemplo,
la importancia de la resiliencia, la compasión y el coraje. La vida de Marta, aunque todavía llena de desafíos, empezó a tener un nuevo brillo. Se sentía más conectada consigo misma y con las personas que la rodeaban. Las dificultades financieras, aunque todavía presentes, ya no eran lo único que le preocupaba. Marta había encontrado un propósito mayor, algo que la motivaba a continuar, incluso en los días más difíciles. Comenzó a ver cada nuevo día como una oportunidad para aprender, crecer y marcar la diferencia. Marta también empezó a cultivar su espiritualidad de forma más intencionada. Comenzó a meditar, a leer sobre temas espirituales y a buscar formas de conectarse con esa presencia que la guió durante su experiencia cercana a la muerte. Sintió que, de alguna manera, estaba siendo guiada por algo más grande, algo que la ayudaba a encontrar el camino correcto en su vida. Esta nueva conexión espiritual trajo paz y confianza, algo que Marta nunca antes había experimentado. A medida que Marta continuó su camino de crecimiento, surgieron nuevos desafíos. La vida nunca es fácil y sabía que aún enfrentaría muchas dificultades. Sin embargo, con las lecciones aprendidas, Marta empezó a afrontar estos desafíos con una nueva actitud. En lugar de sentirse derrotada, vio cada obstáculo como una oportunidad para poner en práctica lo que había aprendido y seguir fortaleciendo su resiliencia. Uno de los desafíos más difíciles que enfrentó Marta fue una nueva crisis financiera. El empleo a tiempo parcial no alcanzaba para cubrir todos los gastos y la situación empeoraba cuando surgían gastos inesperados. Marta sintió que volvía el peso de la preocupación, pero esta vez sabía que necesitaba mantener la calma y buscar soluciones de manera práctica. Con la ayuda de la terapia, aprendió a afrontar mejor la ansiedad y a afrontar los problemas con mayor claridad. Marta comenzó a buscar nuevas formas de ingresos, explorando habilidades que antes no consideraba valiosas. Comenzó a ofrecer servicios de consultoría financiera a pequeñas empresas y autónomos, algo que podía hacer desde casa, compaginando el tiempo con sus hijos. Además, comenzó a dar clases particulares de matemáticas y contabilidad, aprovechando su formación académica. Estas nuevas iniciativas comenzaron a generar ingresos adicionales, aliviando parte de la presión financiera. La relación de Marta con sus hijos también siguió evolucionando. Aunque la adolescencia de Lucía trajo sus propios desafíos, Marta estaba más preparada para afrontar los problemas que surgieron. Luchó por mantener una línea abierta de comunicación con sus hijos, algo que aprendió a valorar después de su experiencia cercana a la muerte. Marta sabía que necesitaba estar emocionalmente presente para sus hijos, y eso significaba escucharlos, comprenderlos y apoyarlos, incluso en los momentos difíciles. Otro desafío fue el regreso de Carlos, su exmarido. Tras meses alejado, intentó acercarse a Marta y sus hijos, buscando la reconciliación. Marta, sin embargo, sabía que no podía volver a ser como antes. Había crecido mucho desde su partida y sabía que necesitaba proteger su propia paz y la estabilidad que estaba reconstruyendo para sus hijos. Con firmeza y serenidad, Marta le explicó a Carlos que ahora su foco estaba en el bienestar de sus hijos y en su propia recuperación emocional. La presencia de Carlos hizo surgir muchas viejas emociones, pero Marta estaba decidida a no dejar que eso la sacudiera. Sabía que su camino ahora era diferente, que no podía permitir que viejos patrones volvieran a dominar su vida. Esta decisión fue difícil, pero esencial para su crecimiento continuo. Marta se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaba dejar atrás el pasado, sin resentimientos, pero con la certeza de que estaba haciendo lo mejor para ella y sus hijos. Con el paso del tiempo, Marta empezó a sentir los frutos de sus decisiones y esfuerzos. La vida, aunque todavía llena de desafíos, comenzó a estabilizarse. Las nuevas fuentes de ingresos ayudaron a aliviar la presión financiera y Marta empezó a sentirse más segura sobre el futuro. Su trabajo a tiempo parcial, combinado con tutoría y consultoría, le dio la flexibilidad que necesitaba para seguir cuidando a sus hijos y a ella misma. Marta también empezó a notar un cambio en su visión del mundo. La experiencia cercana a la muerte le enseñó a vivir con más presencia y gratitud, y esto comenzó a reflejarse en todos los ámbitos de su vida. Aprendió a valorar las pequeñas cosas, a encontrar la alegría en los momentos sencillos y a no dejarse sacudir por los problemas cotidianos. Esta nueva perspectiva la ayudó a afrontar las dificultades con más ligereza y resiliencia. La conexión espiritual que desarrolló Marta también siguió creciendo. Comenzó a dedicar más tiempo a la meditación y la reflexión, buscando comprender más profundamente el propósito de su vida.
La presencia que sintió durante su experiencia cercana a la muerte se convirtió en una fuente constante de inspiración y consuelo. Marta creía que, de alguna manera, estaba siendo guiada por una fuerza mayor, algo que le daba la confianza necesaria para seguir adelante, incluso en los momentos más desafiantes. La relación de Marta con sus hijos también siguió fortaleciéndose. Lucía y Miguel, inspirados por la resiliencia de su madre, comenzaron a desarrollar una actitud más positiva hacia sus propias vidas. Marta los animó a ser independientes, a buscar sus propios caminos, pero siempre los apoyó y guió cuando fue necesario. Sabía que, más que nunca, necesitaba ser un ejemplo para ellos, demostrando que es posible superar cualquier adversidad con valentía y determinación. A medida que su vida se estabilizó, Marta comenzó a sentir una profunda gratitud por todo lo que había aprendido y por todas las personas que la ayudaron en el camino. Sabía que no habría llegado tan lejos sin el apoyo de familiares, amigos y profesionales que la guiaron en su camino hacia la recuperación. Marta comenzó a valorar estas conexiones y a cultivarlas con más cuidado, sabiendo que la verdadera riqueza de la vida está en las personas que amamos y las lecciones que aprendemos de ellas. Marta también se volvió más activa en su comunidad, participando en grupos de apoyo e iniciativas locales que ayudaban a personas en situaciones difíciles. Sintió que era su responsabilidad devolver lo que había recibido, compartir lo que había aprendido y ayudar a otros a encontrar esperanza y fortaleza en tiempos de desesperación. Esta nueva etapa de su vida estuvo marcada por un profundo sentido de propósito y realización, algo que Marta nunca antes había experimentado. Marta sabía que la experiencia cercana a la muerte que vivió fue un punto de inflexión en su vida. No solo por la intensidad de lo sucedido, sino porque la obligó a mirar dentro de sí misma y descubrir una fuerza que nunca supo que tenía. Esta experiencia la llevó a reevaluar toda su vida, a hacer cambios profundos y encontrar un nuevo propósito. Ahora, con el paso del tiempo, Marta pudo ver claramente cómo esta experiencia la transformó en una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. La vida de Marta, aunque todavía llena de desafíos, ahora tenía un nuevo significado. Ya no se veía a sí misma como una víctima de las circunstancias sino como una sobreviviente, alguien que había enfrentado lo peor y había salido fortalecido del otro lado. Marta sabía que aún quedaban muchos retos por delante, pero ahora los veía como oportunidades de crecimiento, como oportunidades para seguir evolucionando y aprendiendo. Los hijos de Marta también se beneficiaron de esta nueva perspectiva. Comenzaron a ver la vida con más esperanza y optimismo, inspirados por el ejemplo de su madre. Marta sabía que estaba plantando las semillas de un futuro mejor para ellos, enseñándoles la importancia de la resiliencia, la compasión y la gratitud. Sabía que, sin importar lo que les deparara el futuro, les estaba dando a sus hijos las herramientas que necesitaban para afrontar cualquier adversidad con valentía y dignidad. Marta también se sintió más conectada con su comunidad y el mundo que la rodeaba. Sabía que no estaba sola, que era parte de algo más grande. Esta conexión espiritual y comunitaria trajo una nueva dimensión a su vida, algo que la llenó de propósito y alegría. Marta sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer, y esto le dio una profunda sensación de paz y satisfacción. Mientras Marta continuaba su viaje, sabía que la vida nunca sería perfecta, pero también sabía que no tenía por qué serlo. Había aprendido que la verdadera felicidad no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos con valentía, compasión y resiliencia. Marta sabía que, independientemente de lo que le deparara el futuro, ella tenía la fuerza dentro de ella para superar cualquier cosa. Marta también empezó a soñar de nuevo. Los sueños que antes parecían imposibles ahora estaban al alcance de la mano. Quería seguir creciendo, aprendiendo, ayudando a los demás y viviendo cada día con gratitud y alegría. La experiencia cercana a la muerte que experimentó no fue la fin, sino el comienzo de una nueva vida, una vida llena de posibilidades y propósitos. Marta sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora estaba lista para lo que le deparara el futuro.